Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando de las religiones en Japón. Hablemos del culto sintoísta. Los templos sintoístas difieren de los budistas por su mayor sencillez. La valla exterior tiene siempre un portal, el tori, con una gran viga transversal. En el principal santuario del templo se guardan los fetiches, símbolos de los dioses. Estos son espejos, sables, etc. Y también los hohei, cintas de papel blanco colgadas de varillas de bambú. Estas sustituyen al árbol sagrado con los trozos de tela colgados en él, en señal de sacrificio. En los templos sintoístas más famosos de los distritos de Izumo y Yamada, provincia de Ise, se congregaban en días de fiestas decenas de miles de peregrinos. Los sacerdotes sintoístas, los kannushi, transmiten su cargo por herencia de padres a hijos, pero suelen desempeñar simultáneamente algún cargo secular. Los sacerdotes se dividen en 8 categorías. La superior, o shanshu, la ocupan hombres de origen principesco. El culto sintoísta es de extrema sencillez. Se reduce a pronunciar las fórmulas de plegarias, norito y ofrender los sacrificios, arroz, legumbres, pescado. Pero además existen en él ciertos rasgos samánicos, por lo menos en los ritos en el que el sacerdote lleva deliberadamente a los creyentes a un estado frenético para que puedan comulgar con el dios. Tiene mucha importancia en el culto sintoísta la limpieza ritual. Nada impuro debe tocar el lugar sagrado. El hombre que ha tocado una impureza debe someterse al rito de purificación. 2 veces al año, el 30 de julio y 31 de diciembre, se celebran ceremonias purificatorias donde interviene todo el pueblo. Lo que el sintoísmo considera particularmente impuro es la sangre y todo lo relacionado con la muerte. La ética sintoísta es sumamente simple. El principal mandamiento moral es la obediencia al emperador. Se consideran como pecados más graves, lo que es muy típico de un pueblo agricultor, dañar las instalaciones de riego y represas, la excesiva crueldad con los animales, no se menciona a los hombres, profanar los lugares sagrados con excrementos. Los propios sintoístas explican la sencillez tan extrema de sus preceptos morales con el hecho de que los japoneses son un pueblo decente por naturaleza y que no necesitan mandamientos ni tabúes morales ni religiosos. En general, la religión sintoísta, al igual que el confucianismo, dirige su atención exclusivamente a la vida terrenal y tiene muy escaso interés por el mundo del más allá. Su esencia radica en otorgar la consagración religiosa al régimen político-social que se formó en Japón en el curso de la historia. Esta situación perduró hasta el año 1945. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el fracaso de los planes militaristas y chauvinistas debilitaron la propia base de la religión oficial. En 1945, los poderes norteamericanos en Japón publicaron una directiva, mediante la cual la religión sintoísta se separaba del Estado. El 1 de enero de 1946, el Mikado publicó un rescripto que condenaba la antigua doctrina estatal sobre la naturaleza divina del emperador y la superioridad del pueblo japonés ante todos los demás pueblos. Mediante decretos gubernamentales especiales se abolieron todas las ceremonias públicas que expresaban la veneración al Mikado, así como las enseñanzas religiosas en las escuelas. Solo quedó vigente el culto cortesano. Actualmente, en Japón, la vida religiosa se reduce principalmente a la realización de ritos tradicionales, especialmente familiares. Las ceremonias religiosas públicas atraen a mucha gente, pero esto se debe en gran parte a que son espectáculos interesantes y casi elementos de distracción. El fanatismo religioso no existe, como tampoco existe la hostilidad entre diferentes sectas y creencias. El derrumbe de un sistema político-social milenario condujo al debilitamiento de su sistema religioso. Los japoneses siempre fueron susceptibles a las fuerzas impresionantes de la naturaleza, sensibles a los diversos aspectos de la vida humana y siempre estuvieron dispuestos a aceptar las influencias extranjeras. Los rasgos naturales y el clima de la tierra habitada por un pueblo ejercen una gran influencia sobre la actividad formadora de mitos, pero la manera como reaccionan ante estas condiciones externas está determinada por su temperamento.
el conjunto de ideas tradicionales y las influencias ajenas a las que han estado expuestos. Hablemos de la mitología, base de la nación japonesa. Los mitos cosmológicos son los cimientos de la tierra y la cultura japonesas y también de la familia que gobernaba el imperio. Las antiguas leyendas sobre el origen y la llegada de los primeros habitantes a su morada actual también alimentaban el mismo origen. El resultado de una batalla pacificadora entre los primeros habitantes y los enviados de los dioses que debían anular el caos reinante entre los nativos y actuaron como conquistadores fue que los enviados celestiales se instalaron en la región de Yamamoto, que se convirtió en la sede de la residencia imperial hasta finales del siglo VIII. El clan principal de japoneses representados por los descendientes de estos conquistadores se denomina desde entonces Yamamoto. Los Yamamoto siempre han creído que descendieron del cielo y rinden culto a la diosa solar como antecesora de la familia reinante, si no de todo el pueblo. También procuraron imbuir esta creencia en el pueblo subyugado y en parte lograron impresionarlo con esta y otras ideas asociadas. Estas leyendas y creencias, junto con las prácticas religiosas, formaron la religión original del clan Yamamoto, conocida como el sintoísmo. En el siglo VIII se había atribuido origen divino a la familia imperial japonesa. Se creía que el emperador descendía de la diosa solar y con el tiempo este argumento se convirtió en la base del sintoísmo estatal y de la lealtad y obediencia al emperador. En 1868, durante el periodo de la restauración Meiji, los altares sintoístas fueron purificados, es decir, se liberaron de las influencias budistas y se impuso el sistema de estado sintoísta. Las escuelas enseñaban que la familia imperial era de origen divino y se insistía en la total sumisión a la voluntad del emperador. Se abogaba por una estructura nacional basada en el culto al emperador, por la que la nación japonesa se consideraba que era querida por los dioses y que el emperador japonés era en cierto sentido el gobernador del universo. Por tanto, la línea de emperadores japoneses es considerada la continuación de los kami y como tal no puede ser rota. Irónicamente, Hirohito renunció a la divinidad de los emperadores japoneses en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, la línea imperial japonesa todavía goza de gran respeto, aunque ya no se le rinde culto. Antes de eso, el emperador era a la vez gobernador y sumo sacerdote de la nación, y la actitud de reverencia a su persona se vio fortalecida por las tradiciones confucianas de lealtad y jerarquía. Hablemos de la divina línea imperial japonesa. En Japón, el emperador fue considerado como descendiente directo de la divinidad Sol, Amaterasu, hasta que Hirohito, con la proclamación imperial de 1946, renunció a este tratamiento. La rígida genealogía histórica de los emperadores dioses se inicia en el año 539, coincidiendo con la introducción del budismo coreano en Japón. Los emperadores anteriores son puramente legendarios o su dinastía no está históricamente comprobada. Nombremos unos cuantos. Del 539 al 571, Himei. Del 573 al 585, Bidatsu. Hasta el 87, Yomei. Hasta el 92, Sunsu. Hasta el 68, Suiko. Hasta el 641, Homei. Al 645, Kogiyou, al 654, Kotuko, hasta el 661, Saimei, hasta el 673, Tenji, hasta el 672, Kobun, hasta el 686, Temu, hasta el 697, Hito, hasta el 707, Momu, hasta el 715, Gemei, hasta el 724, Gesso, hasta el 749, Somu, hasta el 758, Koken, hasta el 770, Stoku, hasta el 781, Koni. Y hablemos de los últimos. De 1232 al 1242, Shijo. Hasta el 1246, Go-Saga.
Hasta el 1259, Go Fukakusa. Hasta el 1274, Kameyama. Hasta el 1287, Gouda. Hasta el 1298, Fushimi. Hasta el 1301, Go Fushimi. Y desde el 1301 al 1308, Go Nijo. Y luego el periodo de las dos cortes, nombraremos los últimos. Desde 1747 a 1762, Momozono. Hasta el 1770, Go Sakuramachi. Hasta el 1779, Go Momozono. Hasta el 1817, Go Kaku. Hasta el 1846, Ninko. Hasta el 1866, Komei. Hasta el 1912, Meiji. Hasta el 1926, Taiso. Y de 1926 hasta 1989, Hirohito.